¿Qué milagrosos secretos divinos reveló Ageo, el profeta del exilio, transformando nuestra fe? En el segundo año del rey Darío, en el sexto mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Jerusalén, desolada tras años de cautiverio en Babilonia, era un reflejo de un pueblo que había perdido no solo su hogar, sino también su identidad. Las ruinas del templo aún hablaban del esplendor pasado, una gloria ahora sumida en el polvo y la desolación. Los exiliados que regresaban a su tierra con esperanzas renovadas enfrentaban tristes realidades. La pobreza, el cansancio y el desánimo habían hecho mella en sus corazones. Ageo, un hombre de fe profunda, atesoraba en su alma las promesas de Dios, aquellas que habían sido olvidadas por un pueblo distraído. Un día, con fervor y determinación, Ageo se levantó en medio de las calles polvorientas y clamó: «Es tiempo de que vosotros habitéis en vuestras casas artesanadas y esta casa esté desierta». Ante sus palabras, algo en el corazón del pueblo comenzó a estremecerse. «El templo debe ser reconstruido», exclamó Ageo con voz firme. Su ardor era evidente, como si el mismo Yahvé susurrara a través de él. «La gloria de este templo será mayor que la del anterior». Cada palabra que salía de su boca traía consigo el eco de las promesas divinas. «En este lugar, dice Jehová, daré paz». ¿Cómo podría el pueblo creer que en medio de tal miseria y desesperanza podría florecer la esperanza de un nuevo inicio? La voz de Ageo resonaba como el sonido de una trompeta, llamando a su pueblo a un despertar espiritual. «Si ustedes se dedican a esta obra», continuó, «Dios les proporcionará abundancia». En ese momento, aquel pequeño grupo de desolados encontró un destello de esperanza. Las palabras del profeta encendieron una chispa en sus corazones y comenzaron a recordar su identidad como el pueblo escogido de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia ha impactado más tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con renovado propósito, el pueblo comenzó a trabajar en la reconstrucción del templo. Las herramientas resonaron entre las ruinas, el sudor de sus frentes brillaba y el fuego de la fe se encendía en sus corazones. Cada ladrillo colocado, cada canto entonado, apuntaba a un futuro donde la presencia de Yahvé podría habitar de nuevo entre ellos. La obra se inició ante una atmósfera de esperanza y expectativa, mientras el templo empezaba a levantarse entre las ruinas. Los corazones del pueblo latían como uno, mientras la ansiedad se mezclaba con la anticipación. Sin embargo, la cuestión persistía en sus almas. ¿Cómo se manifestará la gloria de Yahvé en medio de nosotros? La historia de Ageo apenas comenzaba, y con ella un misterioso plan divino se desplegaba en las tierras santas. ¿Qué más secretos guardaba Dios para aquellos que se atrevían a creer y reconstruir su fe en tiempos oscuros? Mientras el pueblo de Jerusalén laboraba incansablemente en la reconstrucción del templo, al caer la noche, las sombras se cernían sobre ellos como un eco de sus ancianades. El sudor aún brillaba en sus frentes, pero las preocupaciones no cesaban. Postrado entre los escombros de lo que alguna vez fue un lugar sagrado, Ageo se retiró a una colina cercana para orar y buscar guía en el silencio de la noche. La soledad de aquel lugar le llevó a recordar las visiones que había tenido, las promesas de Dios que vibraban en su corazón. «Oh Jehová», clamó, «¿cómo puede este pueblo confiar en ti cuando su historia está marcada por el sufrimiento y el exilio? ¿Qué señales de tu gloria les darás para que su fe se encienda?» En ese momento, el cielo pareció abrirse, y una luz resplandeciente descendió sobre Ageo. La voz de Yahvé resonó en su interior. «El tiempo ha llegado, y mi propósito será cumplido».
Mira, Ageo, lo que haré en este lugar. Aunque este templo será pequeño a los ojos de muchos, mi gloria será mayor aquí que en el pasado. Ageo sintió un escalofrío recorrer su ser, una convicción ardiente que le impulsaba a regresar al pueblo. Con renovado fervor descendió la colina, su rostro iluminado por la luz divina. «Escuchen, pueblo de Israel», exclamó al llegar, «no desmayéis, porque el Señor está con nosotros. La gloria de este templo será mayor que la del anterior, y en este lugar daré paz». Sin embargo, unas voces murmuran entre la multitud. Algunos ancianos, quienes recordaban la magnificencia de la antigua casa de Dios, se persignaron, expresando su tristeza y desconfianza. «¿Cómo puede de verdad ser posible?», murmullaban. «¿Qué promesas pueden levantarse sobre las ruinas de nuestro pasado?». Ageo sintió el peso de sus dudas, pero permaneció firme, sabiendo que el plan de Dios era más grande que la nostalgia humana. «¿No se ha olvidado el Señor de sus promesas?», interpeló uno de los ancianos, con el eco de un lamento. El profeta, con confianza, les recordó la fidelidad de Dios. Él ha prometido estar entre nosotros otra vez, y nos ha dado a este templo como un signo de su pacto. Las bendiciones volverán a fluir, y la prosperidad será nuestra si seguimos adelante. En días siguientes, el pueblo se unió con un fervor renovado, y los cimientos del nuevo templo comenzaron a tomar forma. Cada golpe de martillo resonaba como un latido de esperanza, y su fe emergía de la tierra arrasada. Mientras trabajaban, nuevas inquietudes surgieron. «¿Qué sucederá cuando completemos esta obra?», se preguntaban entre susurros. Los corazones estaban ansiosos por las bendiciones prometidas, pero también llenos de incertidumbre. Fue entonces que otra vez Ageo recibió una palabra del Señor. «Diles a los hijos de Israel que miren hacia el futuro. No solo este templo será reconstruido, sino que las naciones vendrán buscando mi nombre». Los ojos del profeta brillaron, entendiendo en cada palabra el peso de la promesa divina. Este no era solo un edificio, era el comienzo de un movimiento. «Pero hay más», continuó, con solemnidad. «A medida que reconstruyen este templo, les revelaré un secreto más grande. Hay un pacto que se está forjando, no solo con ustedes, sino con todo el pueblo de la tierra». Con esa declaración, Ageo dejó a la multitud en un abismo de preguntas y expectativas. Las ruinas no solo fueron un símbolo de tristeza, sino un lugar donde la esperanza y la fe se levantaban. El pueblo, ahora más que nunca, estaba listo para ser parte del plan soberano de Dios, esperando ansiosamente la revelación de lo que estaba por venir. ¿Qué implicaría ese pacto trascendental? El murmullo de la historia apenas comenzaba a desenlazarse, y el corazón divino palpitaría en el eco de su reconstrucción. La luz de la mañana espigaba en el horizonte mientras el pueblo de Jerusalén se congregaba alrededor de los cimientos del nuevo templo. La atmósfera se llenaba de murmullos de esperanza y expectación a medida que Ageo, con su corazón rebosante de la palabra divina, se disponía a hablar una vez más a su pueblo. Había un brillo especial en sus ojos, como si en su interior ardiera una antorcha, iluminando no solo el presente, sino el futuro en el que Dios estaba obrando. «Espera, oh Israel», les dijo, su voz resonando con la profundidad de su llamado. «El Señor ha hablado, y lo que Él tiene preparado para nosotros es más grande de lo que podemos imaginar. No solo seremos restaurados, sino que también seremos un faro de luz para las naciones». Algunos en la multitud sonrieron, pero otros aún dudaban, aferrándose a las memorias de un pasado glorioso que parecía inalcanzable. Una anciana, con sus manos arrugadas sosteniendo una pequeña ofrenda de pan, se acercó. «¿Por qué deberíamos creer que este templo será mejor que el primero, Ageo? ¿Qué garantías tenemos de que las promesas del Señor se harán realidad?» Ageo sintió la carga de su escepticismo, pero también reconocía la validante lucha de su pueblo. La gloria de este nuevo templo no se medirá por oro o plata, sino por la presencia misma de Dios entre nosotros. Esta será la casa donde los desesperados encontrarán alivio y los perdidos serán hallados. He aquí, el Señor ha prometido llenarlo de su gloria. A medida que el eco de sus palabras se deslizaba entre las piedras, la atmósfera empezó a cambiar. El antiguo peso de la nostalgia dio paso a la esperanza. Ageo continuó:
Y no solo esto. En este lugar, el pacto que Dios está forjando será expandido. Escuchad bien, las bendiciones se derramarán en abundancia. El día se acerca en que las naciones volcarán sus corazones hacia este lugar, buscando a Dios. Algunos comenzaron a asentir, el aliento de fe impulsando sus pasos mientras las vigas se levantaban. Pero en el corazón de algunos aún persistían las sombras. Un joven, con el sudor en su frente, cuestionó con voz temblorosa: ¿y si todos nuestros esfuerzos son en vano? Si el tiempo no está de nuestro lado. Ageo, sintiendo la inquietud de su hermano, se acercó y colocó su mano sobre su hombro. Escucha, el tiempo del Señor es perfecto, y ningún esfuerzo en su nombre es en vano. Recuerda las palabras de Dios. No temáis, del Señor son todas las cosas, incluso las que parecen imposible. La verdadera gloria de este templo será su función, no su forma. Y así, la obra continuó bajo la dirección del profeta. Cada día hubo un despertar colectivo del espíritu. Cada ladrillo puesto en su lugar era un acto de fe, un paso hacia las promesas de Dios. Los muros comenzaron a elevarse, pero no eran solo edificaciones físicas, eran también las murallas de un nuevo recuerdo, un firme reconocimiento del amor soberano del Creador. Pero en los momentos de mayor júbilo, las visiones de Ageo se tornaron más intensas. En la quietud de la noche, él volvió a escuchar al Señor. No solo este templo será lugar de mi morada, sino que en él yo enviaré a mi mensajero. Él preparará el camino para la transformación de todo Israel, y por medio de él mi luz alcanzará a todas las naciones. Ageo entendió que la promesa iba mucho más allá de lo que ellos podían manejar. Aquel pacto que se estaba forjando no solo era una nueva era para Jerusalén, sino el preludio de la redención que abarcaría no solo a su pueblo, sino a toda la humanidad. Estaba a las puertas una revelación que cambiaría el rumbo de la historia. Con el corazón palpitante y el espíritu audaz, Ageo miró hacia el cielo. El tiempo de las promesas se acercaba, dejando atrás un camino de gloria que había comenzado a brotar en los cimientos del nuevo templo. La verdadera pregunta resonaba en su interior: ¿qué revelaciones aguardaban en la intersección de la antigua promesa y la nueva esperanza? Mientras la construcción del nuevo templo avanzaba, la vida en Jerusalén pulsaba con un ritmo renovado. Las piedras eran colocadas con careos de adulación, y los hombres y mujeres del pueblo se movían entre las obras, cada uno con una cuota de fe que parecía sumar a la gloria que pronto descendería. A pesar de la actividad, Ageo sabía que el desafío no solo residía en lo físico, sino en el interior de cada corazón. Esa mañana, mientras el sol ascendía radiante sobre la ciudad, Ageo se dirigió a las laderas que rodeaban el templo. Desde allí tenía una vista amplia, un recordatorio de lo que se había perdido y de lo que estaba por venir. Las palabras del Señor reverberaron en su mente. Yo estaré con vosotros. El eco de aquellas promesas de restauración le daba ánimo ante la duda que aún pesaba sobre la mente de algunos. En su viaje hacia el templo, Ageo se encontró con un grupo de ancianos que discutían acaloradamente sobre el costo de la obra. La gloria del primer templo era incomparable, decía uno con amargura. Y estos son tiempos difíciles. ¿Cómo podemos soñar con algo tan grande? El corazón de Ageo se conmovió al ver la incredulidad de su gente. Se acercó con pasos decididos y comenzó a hablar con firmeza. No se dejen llevar por lo que sus ojos ven. Miren con los ojos del corazón. El Señor ha prometido que este templo será magnificente, no por su forma, sino por quien habitará en él. De repente, un silencio pesado cayó sobre los ancianos, y uno de ellos se atrevió a preguntar: ¿qué señal nos has dado, Ageo, para creer en estas promesas? El Señor me ha revelado una verdad poderosa para ustedes, respondió Ageo. Así como el día anterior fue oscuro, en este nuevo templo habrá luz para las naciones. Recuerden que de la misma piedra que se rechazó,
Él levantará una luz que nunca será extinguida. Él vendrá a habitar entre nosotros. Las palabras del profeta comenzaron a resonar en sus corazones como música celestial. Uno de los ancianos, con lágrimas en los ojos, habló con voz temblorosa. ¿Cómo podremos responder a esta llamada tan grande? Con fe, exclamó Ageo, reconociendo que nuestros actos, por pequeños que sean, tienen un impacto eterno. En cada piedra que coloquen, en cada sacrificio que hagan, el poder de Dios se manifestará. Recordad lo que dice el profeta Isaías: la gloria de Jehová será revelada, y toda carne juntamente la verá. Aunque las dudas no desaparecieron completamente, un hilo de fervor empezó a rodear al grupo. Comenzaron a trabajar con más dedicación, y el sonido de sus herramientas resonaba en el aire, transformándose en una melodía de esperanza. Esa noche, mientras el viento susurraba secretos entre las ruinas, Ageo escuchó nuevamente la voz del Señor. No solo construiréis un templo, hijo mío, sino que la manifestación de mi espíritu será derramada sobre este lugar. En él, el poderoso será puesto por el suelo, y el bajo será exaltado. Ageo dejó escapar un suspiro, sintiendo la inmensidad del plan divino. Aquellas no eran palabras solo para su pueblo, sino un estruendo de transformaciones venideras. La conciencia de ser parte de un plan tan grandioso le llenaba de reverencia. Pero junto a esa emoción, una nueva inquietud floreció en su espíritu. Era un susurro que lo llevaban a replantear la esencia de la promesa. Pero, ¿cuál será el destino de aquellos que ignoren esta nueva luz? La respuesta se posaba en el aire como una brisa fresca, dejando en el corazón de Ageo una inquietante anticipación. Dios tenía un propósito que se extendía más allá de las murallas, a todos los confines de la tierra, y la revelación aún estaba por venir. ¿Descubrirían los corazones del pueblo esta luz transformadora? ¿Qué fue lo que el Señor estaba preparando que cambiaría no solo sus vidas, sino el relato eterno de la humanidad? Así el profeta miró al horizonte, decidido a seguir construyendo no solo un templo, sino un camino de esperanza. A la mañana siguiente, una atmósfera tensa se cernía sobre Jerusalén. Mientras el pueblo continuaba trabajando con fervor, Ageo, sintiendo la presión de las expectativas, se retiró a un lugar apartado. Allí, cubierto por el suave murmullo de un arroyo cercano, elevó su clamor al Señor. «Oh Dios de Israel», exclamó desde el fondo de su ser, «tu pueblo es débil, se siente incapaz. Derrama sobre nosotros el bálsamo de tu aliento, para que nuestras manos fortalezcan el edificio y nuestros corazones se llenen de esperanza». Mientras oraba, una sombra se proyectó sobre él, y al levantar su mirada se encontró frente a una presencia resplandeciente. Era el ángel de Yahvé, cuyos ojos relucían con el fuego de la promesa. «Ageo, oh profeta», dijo la figura de luz, «escucha la palabra del Señor en este tiempo de incertidumbre. Mis caminos son misteriosos, y tu pueblo necesita comprensión». El ángel hizo ademán, y una visión abrió ante los ojos de Ageo. Vio el templo en esplendor, con la gloria del Señor llenando el lugar, pero también vio a muchos adormecidos, ignorando la presencia de Dios. «El templo que estás construyendo es solo el comienzo», continuó el ángel. «Mi espíritu se derramará como un río, y aquellos que sientan su impulso serán transformados. No temas por lo que parece perdido. En la debilidad de los hombres se manifiesta la fuerza del Altísimo». Ageo sintió como una nueva resolución brotaba en su corazón. «¿Qué debo hacer?», preguntó, con voz firme y expectante. La respuesta del ángel resonó como un eco divino. «Buena es la obra, pero también debes advertir. Habrá una separación entre los que creen y los que dudan. El juicio alcanzará a los desobedientes, pero la misericordia inundará a los que se vuelvan a mí con todo su ser». Al regresar al lugar de construcción, Ageo se detuvo ante el gran grupo de trabajadores. Su corazón palpitaba con una urgencia nueva. Se levantó sobre un pequeño montículo, llamando la atención de la multitud con su presencia. «Oh hombres y mujeres de Jerusalén», su voz resonó enérgicamente. «El Señor de los ejércitos me ha enviado para recordarle su soberanía. No desmayéis en la obra, pues la gloria de este templo será mayor que la del pasado».
Se produjo un murmullo entre la multitud, y un anciano se atrevió a cuestionar: ¿Cómo sabemos que esto es cierto, Ageo? ¿Qué señal nos darás? Hoy os digo, respondió el profeta, que el día del derramamiento de su espíritu se acerca. Sanará a los quebrantados y transformará a las naciones. Recordad las palabras del profeta Joel. Y sucederá que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Habrá mayor señal que la de un corazón transformado por la luz de Dios? Con cada palabra, la ansiedad se disipó y una llama de fe comenzó a arder en los corazones del pueblo. Algunos comenzaron a sobar sus manos en señal de compromiso, otros murmuraban en oración. El poder del Señor estaba palpable en el aire. Sin embargo, a Ageo aún le quedaba una inquietud. La advertencia del ángel latiendo en su interior lo llevaba a reflexionar. ¿Qué pasará con aquellos que se desvíen? ¿Qué destino les aguarda? Se cuestionaba mientras la construcción continuaba. La voz del Señor, como un suave susurro, le decía que no se desanimara. Así, mientras las piedras eran colocadas, un nuevo hilo de esperanza se tejía en Jerusalén. El pueblo comenzaba a despertar a la promesa de Dios, pero el susurro de advertencia se erguía como un enigma en su corazón. ¿Qué significará todo esto en el desarrollo del plan divino? Las sombras ancestrales de la historia se agigantaban, presagiando un desenlace destinado a cambiar no solo a Israel, sino al mundo entero. Mientras los días transcurrían y la construcción del templo avanzaba, Ageo se encontraba sumido en una lucha interna. Sus visiones y las palabras del ángel resonaban en su mente, pero la inquietud que le susurraba el espíritu no podía ignorar. Caminaba por las calles de Jerusalén, observando mientras la gente se sumía en su rutina diaria, ajena a las promesas y advertencias que giraban en el aire como una brisa sobrenatural. Una tarde, Ageo fue atraído hacia el mercado, donde las transacciones resonaban con el bullicio de un pueblo por demás absorbido en sus afanes. Al observar a los comerciantes, recordó las palabras del Señor sobre la corrupción y la desobediencia, y entonces, sintiéndose impulsado a actuar, se erguió de pie, alzando su voz sobre el caos. «Atended, oh pueblo de Dios», clamó con fervor. «El Señor nos llama a volver a Él de todo corazón. No seáis como aquellos que eligen la prosperidad momentánea sobre la gloria eterna. ¿Acaso no es el sacrificio al que nos llama el Santo de Israel? Conviértanse y seréis restaurados». Las miradas se elevaron y un murmullo comenzó a correr entre la gente. Algunos fruncieron el ceño, pero muchos comenzaron a asentir. Entre ellos, una mujer anciana, con el rostro surcado por el tiempo y las lágrimas de la tristeza, se acercó. «Profeta, ¿qué debemos hacer para estar bien ante los ojos de Dios? ¿Habrá perdón para nosotros?» Ageo, sintiendo la compasión ardiendo en su pecho, respondió con fervor: «Arrepiéntanse y restituya el tiempo que han perdido. Su corazón debe volverse al Señor, y en su humillación verá restauración. Aquellos que lloran fueron elegidos para reír en el gozo de su salvación». Las palabras se sentaron en el corazón de la multitud, y Ageo continuó, sintiendo la urgencia del mensaje. El mensaje de redención está escrito en las páginas de nuestros antepasados. Como el Señor prometió a su pueblo por medio de los profetas, en los días venideros sus obras serán glorificadas. Vengan y razonemos, dice el Señor. Un joven, con ojos brillantes, se atrevió a preguntar: «Pero, profeta, ¿cómo será esto? ¿De qué manera el Señor se manifestará entre nosotros?» Ageo, recordando nuevamente la visión, tomó un respiro profundo. «El tiempo se aproxima», informó solemnemente. «El Señor enviará a su Mesías, y su gloria será revelada entre nosotros. No hay mayor señal que la esperanza que ardemos en nuestros corazones. Los ancianos verán sueños, y los jóvenes visiones». Al pronunciar estas palabras, un profundo silencio envolvió al grupo. Una atmósfera de reverencia se cernía, y muchos comenzaron a llorar, sintiendo la compasión de Dios tocando sus almas endurecidas. Energía se empezó a palpar en el aire, y Ageo sabía que se estaban acercando a un punto de quiebre. Pero su espíritu aún no hallaba descanso, pues el eco de la advertencia que le había sido entregada nunca se desvanecía por completo. «Sepan esto», concluyó, con voz templada, «que no todos recibirán la luz de su gloria.
Habrá aquellos que endurecerán su corazón, y su destino será sellado en oscuridad. Así como el fuego purifica el oro, así será el juicio entre los que creen y los que desobedecen. Miren y esperen. El Señor de los ejércitos está a punto de hacer maravillas entre nosotros. Mientras se dispersaba la multitud, Ageo sintió que el peso del mensaje revelado había tomado forma. Los corazones palpitantes de los que escucharon añadían una nueva llama a su ciencia fervorosa. Pero en medio de la creciente esperanza, una sombra permanecía, como un recordatorio del peligro que acechaba. Bajo el cielo de Jerusalén, Ageo miró hacia el horizonte. ¿Qué más misterios has de revelarme, oh Dios?, pidió en voz baja. Las promesas de cumplimiento danzaban en el aire alrededor de él, y el incremento de la expectación comenzaron a dibujar un futuro lleno de significado. Sin embargo, algo dentro de Ageo lo inquietaba. El plan divino aún no estaba completamente revelado. Mientras la noche caía sobre la ciudad y las estrellas brillaban intensamente, un nuevo secreto flotaba en el aire. Qué milagrosos secretos divinos, así como palabras de vida eterna, se desvelarían para aquellos que se atrevan a buscar y a preguntar. La historia de salvación se forjaba en los corazones valientes, y Ageo estaba llamado a ser el mensajero de la transformación que se avecinaba. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía bajo la luz plateada de la luna, Ageo se encontró nuevamente en la intimidad de su habitación, donde el murmullo de su oración se entrelazaba con el susurro del viento. Seguía siendo un hombre atormentado por la carga del mensaje que el Señor le había confiado. «Oh Dios, ¿por qué me has elegido como tu mensajero entre estos pueblos?», clamó en su corazón, sintiendo la tremenda responsabilidad posarse sobre sus hombros como una sombra firme. A medida que se arrodillaba, la calma lo invadió. La voz del Señor resonó en sus pensamientos, poderosa y clara. «Ageo, los días de prueba que yacen delante de ti son necesarios para la formación de mi pueblo. Las promesas que te he hecho son más grandiosas de lo que pueden concebir. Pero primero, el pueblo debe purificarse y reconocer su necesidad de mí». Durante esas horas de madrugada, las visiones comenzaron a fluir. Imágenes de restauración se presentaban una tras otra. Un pueblo unido, un templo lleno de gloria, la llegada del Mesías que traería bendición y un mensaje de esperanza que cruzaría generaciones. El ardor de su espíritu se intensificó y desde lo más profundo surgieron palabras de aliento y advertencia. Mientras tanto, en las calles de Jerusalén, un pequeño grupo de aquellos que habían escuchado su mensaje se reunió en el silencio de la noche. Estaban ansiosos por entender más, por conocer la dirección divina que guiaba la restauración de su nación. Y entre ellos, el joven inquieto que había preguntado a Ageo se llenó de valentía y se levantó entre los demás. «Hermanos, hay poder en lo que hemos oído. Debemos seguir al profeta y comprometernos con el Señor». Al amanecer, Ageo salió nuevamente hacia la plaza, donde una multitud ansiosa le aguardaba. Él sintió el llamado del Espíritu Santo como una llama que le guiaba a compartir con ellos las visiones que había recibido. Las palabras fluyeron en cadenas de esperanza. «El Señor ha prometido un día en el que las viejas cosas pasarán y todas las cosas serán hechas nuevas», proclamó. «Escuchad, oh pueblo, porque ha llegado el tiempo de renacer y de volver a los caminos del Señor». Con cada declaración que hacía, la multitud se agitaba. Las heridas de sus corazones expuestos parecían sangrar, pero también se sentían atraídos por la unción que brotaba de sus labios. Algunos se han olvidado del pacto, y Ageo sabía que la advertencia seguía vigente. «No temáis», dice el Señor, «porque aquellos que vengan a mí, no los echaré fuera. Mirad las señales, y creed que la gloria del Señor se manifestará entre vosotros». Pero en el fondo de su ser, una inquietud persistía en las palabras que aún tenía que compartir. ¿Quiénes aceptarían? ¿Quiénes permanecerían en la oscuridad? Ageo elevó su voz. «Los que perseveren en la fe verán el cumplimiento de las promesas, pero aquellos que endurezcan su corazón se perderán en su camino. Alégrense, aunque sea con temor, porque la gloria de Dios está a punto de ser revelada». Esa declaración retumbó en el aire como un trueno divino, y muchos sintieron que sus corazones eran tocados por la chispa de la esperanza. Pero entre la multitud, una sombra se deslizó, un hombre de corazón endurecido, que murmulló en su exasperación: «¿Cómo podemos creer en un Dios que no hemos visto?». Ageo sintió la urgencia de esa voz, y sin dudarlo, respondió:
Las obras del Señor son evidentes en nuestra historia. ¿Acaso no perciben las manos de Dios en el regreso de los exiliados? No veáis con ojos de incredulidad. El tiempo está por cumplirse. Y aún hay más. Él enviará al que ha de liberar no solo a este pueblo, sino a toda la humanidad. Las palabras de Ageo dejaron a la multitud temblando, inquieta, y con la promesa de un futuro resplandeciente enfocado en una esperanza que anhelaban ver. Sin embargo, una nueva revelación crecía en el corazón del profeta. El ruido en la plaza se apaciguó, y por unos instantes se sintieron todos como uno. En ese silencio, la voz del Señor resonaba, y Ageo se dio cuenta de que algo más estaba por ser revelado, algo que cambiaría la trayectoria de su pueblo. «Prepárense», murmuró el profeta, «porque lo que vendrá superará su entendimiento. De lo que viene, oh pueblo, aún no lo saben. En breve, un nuevo pacto será establecido, y será por su sangre. ¿Están listos para recibirlo?» De repente, una brisa fresca agitó el aire a su alrededor, llevando consigo el eco de la profecía. Así como las hojas arrastradas por el viento, el destino de Jerusalén también estaba a punto de ser transformado. Las visiones de Ageo se erguían como un faro, y en el horizonte, la sombra de la esperanza brillaba, preparado para manifestarse ante un pueblo expectante. La noche estaba a punto de desvanecerse, dejando paso a la luz del nuevo amanecer, donde los secretos de Dios se irían revelando con el tiempo. Mientras el nuevo día comenzaba a despuntar, el sol emergía tímidamente, pintando de oro el cielo que aún negro se resistía a los primeros rayos de la luz. Ageo, con el corazón agitado, miraba al horizonte, sintiendo la urgencia del mensaje divino que aún debía proclamar. La multitud comenzaba a congregarse nuevamente, atraída por la esperanza que resonaba en sus palabras. Sin embargo, Ageo sentía que el tiempo apremiaba, y que el mensaje que venía también llevaría consigo la revelación del misterio que aún permanecía oculto. «Pueblo de Israel», comenzó, mientras su mirada se mantenía fija en el cielo, «preparad vuestros corazones, porque el Señor se acerca. Su gloria es como fuego que purificará y transformará a aquellos que creen. No temáis, porque en el tiempo de la desolación, Él será vuestro refugio. Las promesas que os he traído son una luz en la oscuridad. Mirad, porque lo que se aproxima no es solo un templo, sino un nuevo pacto que envolverá a toda la humanidad». El eco de sus palabras flotaba en el aire, y varios se arrodillaron en reconocimiento de la magnitud del mensaje. Había un peso en su unción que muchos comenzaron a entender. La historia de su pueblo había estado marcada por decepciones y sufrimientos, pero aquel día, la chispa de la esperanza prendía en los corazones de los afligidos. Mientras Ageo hablaba, una voz resonante surgió de entre la multitud. Era el hombre de corazón endurecido que había puesto en duda la fe de muchos. ¿Cómo puedes hablar de promesas cuando tenemos los ojos llenos de ruinas? ¿Cómo puedes afirmar que habrá un nuevo pacto cuando todavía vivimos en la sombra de la desobediencia?, desafió con vehemencia. El profeta sintió el desafío, pero respondió con una calma sobrenatural. Señor, es en la adversidad que se hace más evidente el poder de tu redención. La historia de nuestro pueblo está repleta de esa verdad. Recuerda a nuestros antepasados, como en tiempos de oscuridad, la luz de la promesa siempre ha brillado más intensamente. El hombre se quedó en silencio, pero Ageo no se detuvo. Se sentía impulsado por el Espíritu a ir más profundo en el mensaje. La venida del que ha de redimir es inminente. Así como fue escrito, «He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. El Señor enviará a su Hijo para alcanzar a todos, y en ese sacrificio toda la creación será renovada». Cada palabra reverberaba en el corazón de los oyentes, y algunos comenzaron a llorar, mientras otros se abrazaban, como si la verdad comenzara a romper los grilletes de sus corazones. A medida que Ageo continuaba, la atmósfera se electrizaba, y el pálido sol se levantaba en el cielo, como si todo en la naturaleza respondiera a la proclamación de la verdad. Los que acepten este nuevo pacto, que se establece en el amor y la gracia, serán libres. Ya no serán más solo un pueblo bajo la ley, sino una nación de sacerdotes, llamados a proclamar la gloria de Dios entre las naciones. De repente, una sombra se deslizó nuevamente entre la multitud. Un grupo que había estado en las sombras del evento, conocidos por su oposición a la obra de Dios, comenzó a murmurar entre ellos, despertando la sospecha de muchos. Uno de ellos, líder del grupo, levantó la voz. ¿Cómo podemos permitir que un solo hombre, un profeta sin estatus, hable a este pueblo con tal autoridad?
No permitiremos que te continúes extralimitando. La tensión aumentó, y Ageo, comprendiendo que la oposición era parte del plan de Dios para trabajar a través de la tribulación, se sintió llamado a permanecer firme. Las acciones de hombres no detendrán el plan de Dios. ¿Acaso no está escrito? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El tiempo de Dios es perfecto, y su propósito no falla. En ese momento, el sol brilló con intensidad, como si una confirmación divina iluminara a Ageo, y el grupo de opositores retrocedió, conscientes de que no podían enfrentar lo que estaba en juego. El profeta se dirigió una vez más a la multitud. «Estáis listos para recibir este nuevo pacto, porque será un pacto no solo de letra, sino de corazón. El mismo Dios que sacó a su pueblo de Egipto está a punto de hacer algo nuevo y milagroso entre nosotros, y la historia de la humanidad será transformada». Y así, en el umbral de la revelación, el pueblo se preparaba, no solo para escuchar, sino para convertirse en parte activa del plan divino. El viento sopló suavemente, trayendo consigo un susurro de lo eterno. ¿Qué milagrosos secretos se revelarán cuando el pueblo se rinda a la gloria de Dios? La atmósfera vibraba con una expectación nueva. Algo grande estaba a punto de suceder. En ese momento, del silencio emergió una voz profunda y sublime, como un eco de lo eterno. «He aquí, mi pacto será con vosotros, y el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. La visión se cumplirá, y aquellos que creen verán la gloria que he prometido». Estas palabras transformaron los corazones más duros en la multitud, revelando la verdad que siempre había estado latente. Ageo, con cada fibra de su ser animado por el mensaje divino, continuó: «Lo que vosotros no sabéis es que el tiempo de los milagros ya ha comenzado. El camino del Redentor será recorrido por el que muchos han esperado. Cuando Él venga, cada lágrima será enjugada, cada aflicción sanada. Israel será un pueblo renovado, lleno del espíritu de vida, y la luz brillará en medio de las naciones». La multitud, ahora con movimientos de fe, comenzó a levantarse. La esperanza se expandía como un fuego que ardía inextinguible. En ese instante, Ageo sintió que había un más allá aún por descubrir, que el hilo divino de la redención tejía una historia que desbordaba no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Y así, en un susurro de anticipación, la revelación culminó. ¿Estáis dispuestos a ser parte de lo que está por venir? ¿Estáis listos para los secretos que Dios ha preparado para los que le aman? Que así sea, porque lo que está emergiendo en el horizonte es un eco de la gran historia del amor divino que transforma todo. Mientras las palabras resonaban, un nuevo viento sopló, trayendo la promesa de renovación, una señal del poder de Dios que haría nuevas todas las cosas. Las sombras del pasado comenzaron a disolverse, y el pueblo, con corazones dispuestos, se preparaba para adentrarse en lo desconocido, anhelando ansiosamente la revelación plena de su gloria. Mientras el amanecer iluminaba las calles de Jerusalén, el pueblo se reunía expectante en torno a Ageo, su profeta. La atmósfera estaba cargada de un fervor renovado, y la expectativa de lo que estaba por venir palpitaría en cada rincón. Con su espíritu inflamado por la promesa divina, Ageo sabía que la revelación de los secretos de Dios estaba cada vez más cerca, y su misión era guiarlos a esa luz renovadora. «Escuchad, oh pueblo de Israel», proclamó Ageo con voz potente y clara. «El Señor ha hablado sobre el futuro de esta tierra, y lo que está por manifestarse excederá todo lo que hemos conocido. No es solo el templo que estamos levantando, sino un nuevo pacto que transformará no solo a Jerusalén, sino a todas las naciones. Porque al final de los días, los montes de la casa de Jehová serán establecidos por cabecera de montes, y será levantada sobre collados». La multitud escuchaba con atención, cautivada por las imágenes que pintaban las palabras de Ageo. Sabían que estaban en un momento histórico. Sin embargo, aún había escepticismo entre algunos ancianos y jóvenes temerosos. ¿Cómo podrían volver a confiar en las promesas de Dios cuando el pasado todavía pesaba como una losa sobre sus corazones? Sintiendo esa tensión, Ageo continuó: «El tiempo de la desolación ha terminado. Vuestros corazones han cargado el peso de las ruinas. Pero mirad esas piedras que están siendo levantadas, porque simbolizan no solo la obra física que realizamos, sino la transformación que Dios está trayendo a nuestros corazones.
A medida que construimos este templo, se levantará también nuestra fe, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Al pronunciar estas palabras, comenzaron a surgir murmullos de esperanza entre la gente. Algunos de los ancianos que habían dudado intercambiaron miradas, y un cambio comenzó a tener lugar en sus corazones. Aquellas promesas de un nuevo corazón resonaban en sus almas, abriendo espacios para la fe y la restauración. Porque a medida que avancéis en esta obra, recordad que no lo hacéis en vano. El Señor prometió: despertaré en ellos un espíritu de oración y de súplica, y mirarán hacia mí a quien traspasaron. Vuestra devoción será la clave para que las bendiciones de Dios fluyan sobre esta casa y sobre los que aquí habitan. Un hombre, que había estado callado, se atrevió a hacer una pregunta. Pero, ¿cómo sabremos que el Señor está realmente con nosotros en esto? ¿Cuál es la señal de que Él cumplirá su promesa? Ageo sonrió, reconociendo la lucha interna que muchos enfrentaban. La señal viene a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Mirad a vuestro alrededor. Cada ladrillo colocado en este templo es un ladrillo en la edificación de nuestra esperanza. No solo restauraremos un lugar sagrado, sino que seremos el pueblo que portará su gloria entre las naciones. Con cada palabra, más y más corazones se abrían. El tiempo de la renovada esperanza estaba en marcha, pero Ageo sabía que aún había más que impartir a su pueblo. El nuevo pacto será uno de amor y perdón, donde ya no se seguirá la letra de la ley, sino la dirección del Espíritu. Os daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu, y colocaré mi espíritu en vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, enfatizó, recordando la profecía compartida por Ezequiel. Justo entonces, un destello de luz iluminó el rostro de Ageo. En ese momento, una visión lo envolvió. Vio un templo lleno de gloria, pero también vio a hombres y mujeres de todas las naciones reunidas, buscando al Dios Altísimo. Silencio sepulcral se cernió sobre la multitud, mientras compartía lo que había visto. En este lugar, serán viables los sacrificios que agraden al Señor, pero también seréis un pueblo que testificará su amor al mundo. Del templo de Dios, fluirán aguas vivas hacia las naciones. Al oír esto, el pueblo palpó el eco de la realidad divina y sintió un retumbar en sus corazones, un llamado a la acción, a la conversión y a la unidad. La realización de que formarían parte de un movimiento mucho mayor les llenó de un profundo sentido de pertenencia. Pero justo cuando el optimismo se elevaba, Ageo tuvo un momento de reflexión. Sin embargo, amados míos, recordad que habrá un costo por seguir este camino de fe. Algunos se apartarán y hallarán que su corazón se endurece. Debéis ser valientes y perseverar en la verdad que se os ha revelado. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. La advertencia resonó en las sombras, recordando a todos la lucha que enfrentaban entre la fe y la duda. En el corazón de Ageo flotaba la expectativa de que a través de esos secretos divinos, lo que creían iba a ser desvelado. ¿Qué milagros y maravillas aguardarían a aquellos que perseverasen? A medida que el pueblo empezó a cantar y danzar, un aire fresco llegó con el viento, trayendo consigo un ardor de esperanza. Aquella revelación apenas comenzaba a brotar. Ageo sintió que todo estaba adineado. La presencia del Señor estaba con ellos, y los secretos de su plan ahora emergían a medida que se disponían a convertir sus corazones y manos en instrumentos de su verdad. Mientras observaban la construcción del templo sin cesar, Ageo intervino con una última exhortación. Esperen, oh Israel, porque no solo seremos un faro de luz para nosotros, sino que seremos la herramienta de Dios para toda la humanidad. En este nuevo pacto, las próximas generaciones serán restauradas y la gloria del Señor se manifestará más allá de lo que podemos imaginar. El sonido de la alabanza resonó, un eco de lo que estaba por venir. El pueblo clamaba con fervor, sintiendo en sus corazones que caminaban por un camino de oportunidades. La revelación de Dios estaba sí en camino, y el mensaje era claro. Aquellos que buscan al Señor con un corazón arrepentido recibirían las bendiciones prometidas. Así, el camino se trazaba y el destino manifestaba secretos divinos,
adentrándose en un futuro de esperanza, amor y redención. Las sombras del pasado estaban a punto de desvanecerse, y la luz del nuevo pacto brillaría reluciente entre los corazones dispuestos a recibir la gloria de Dios. La historia de la salvación se encontraba al borde de su capítulo más grandemente conmovedor. ¿Qué más revelaciones de su amor y su plan divino aguardaban en los días venideros? Sin duda, el clamor de la fe continuará resonando a través de las generaciones hasta el cumplimiento de su promesa.